Buenas tardes, soy el doctor Esteban Vélez Juárez. Disculpen si me pongo nervioso para empezar, es la primera clase magna que voy a impartir. El título de la clase magna se llama Mediciones Estelares. Yo tengo la licenciatura en Física Aplicada, la maestría igual en Física Aplicada y el doctorado en Física Aplicada. Todos mis estudios los realicé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y al final de mi doctorado hice una estancia en el extranjero, en Estados Unidos, para precisar en la Universidad de Rochester. El tema que les voy a presentar es muy interesante, ya que a diario vemos miles y millones de estrellas y siempre nos preguntamos qué tan lejos están, por qué sus colores, como los más comunes, rojo, blanco, azul, entre otros. Vamos a ver conceptos básicos que nos van a llevar a algunas fórmulas para poder lograr la medición de la distancia de las estrellas con respecto a la Tierra o con alguna otra estrella. Al final se podrán hacer comparaciones. Para empezar, aquí está lo que había mencionado y empecemos con una frase que dice: el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. Esto hace ilusión de que pues, no necesariamente que un objeto esté en una parte y tengamos otro en otra, siempre va a ser nada más la distancia lo que lo separa. En la vida cotidiana tenemos situaciones en la vida donde nosotros nos encontramos en una ciudad y tenemos familiares en otra, pues lo que nos distancia al final de cuentas pues, es el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces los dejamos y los visitamos cada cierto periodo, que suele ser de meses, años. Entonces, pues la distancia medida en metros no es comparable con el tiempo. ¿Cómo medimos la distancia? Como sabemos, lo más común es, si tenemos un objeto, por ejemplo, un balón, y por aquí otro, lo que se nos enseñó en las clases de matemáticas y demás es que siempre podemos llegar de un objeto a otro por diferentes caminos. Entonces podemos marcar aquí algunos cuantos y otro por aquí, y este va a tener una distancia de 1, una distancia de 2, una distancia de 3 y una distancia de 4. Y así podemos encontrar más caminos para llegar del objeto 1 al objeto 2. Cada una es diferente, va a tener una medida, pero lo que también se nos enseñó, que la distancia más corta de un objeto a otro objeto siempre es una línea recta. Y esta distancia le vamos a llamar L, y que además L siempre va a ser menor que de 1, coma, que de 2, coma, que de 3, coma, que de 4. Entonces, esta línea recta siempre va a ser la más corta o la óptima entre dos objetos. ¿Cuáles son las escalas para medir la distancia? Lo que tenemos o lo que nos enseñó es que la distancia siempre va a ser medida en metros. ¿Y esto por qué? Porque es lo que tenemos siempre a la mano y es la unidad de medida de distancia, el metro. Sin embargo, permítame borrar, para distancias muy pequeñas, distancias más grandes, lo que empleamos son otras magnitudes de distancia, pero que siempre están relacionadas con el metro. Por ejemplo, el milímetro, kilómetros, hectómetros, micras,
y demás. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo de comparación de las distancias y cómo están relacionadas una de la otra, y como siempre podemos convertir las unidades a como nos convenga. También vamos a hacer alusión más adelante a las unidades que se emplean para medir distancias astronómicas, donde existen parámetros bien definidos para estas distancias que son más grandes. Entonces, por ejemplo, tenemos que un decímetro es una décima de metro, es decir, 0.1 metros, o en centímetros sería 10 centímetros. Podemos irnos a los kilómetros también, que son 1000 metros, o también lo podemos expresar 10 centímetros, y que sería igual a 1 por 10 a la menos 1. Y esto sería 10 a la 3 metros. Entonces podemos observar que podemos emplear unidades de base 10 para representar diferentes medidas, kilómetros, decímetros, podemos poner micras, una micra es 1 por 10 a la menos 6 metros. Estas son las unidades más comunes en nuestra vida cotidiana. Si vamos sobre carretera, generalmente las distancias están dadas en kilómetros, y para algunos materiales se maneja la micra o el milímetro. Entonces, un milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces podemos emplear estas unidades, estas y estas. Y ya todo depende en qué nos convenga o cómo nos convenga medir. Existen otras unidades muy largas o más grandes, como están en la tabla. Exacto. Entonces podemos irnos a unidades mucho más grandes, donde tenemos, por ejemplo, esta de 10 a la 24, que ya es denotada como iota, y más pequeñas como 10 a la menos 24, que está por aquí, por acá, por aquí, que es el yocto. Entonces podemos tener muchas escalas para medir distancias, y todo depende de qué cantidades vamos a medir. Nosotros principalmente nos vamos a enfocar en distancias muy grandes, que empezaremos con los metros, proseguiremos con los kilómetros, y después nos pasaremos a las unidades astronómicas, que tienen que ver igual con kilómetros, solo que ya dejamos los metros por un lado. Entonces, permítame borrar por aquí. Y vamos avanzando. Entonces, vamos a emplear, para llegar a las medidas astronómicas, una parte de las matemáticas, de la física, algunos conceptos de química, y vamos a enlazar todos para llegar a las famosas distancias astronómicas. Y para ello vamos a empezar con conceptos muy básicos que ya todos deben de conocer, como el teorema de Pitágoras, la distancia entre dos puntos,
Y vamos a ver también algún concepto que se llama de semejanza entre dos triángulos. Entonces todos sabemos de aquí, de este triángulo, que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. ¿De dónde viene esto? Como todos recordarán, siempre para medir distancias necesitamos puntos de referencia. Y siempre usamos un plano cartesiano en X y Y. Y si ponemos un punto por aquí y un punto por aquí, con coordenadas X1, Y1, y aquí con coordenadas X2, Y2, podemos medir este segmento de recta que los une. ¿Y eso cómo se hace? Proyectamos de aquí, aquí va a ser X1, aquí va a ser Y1, aquí vamos a tener X2 y Y2. Y la fórmula de la distancia, pues ya todos se lo saben. Le vamos a llamar D. D va a ser la raíz cuadrada de X2 menos X1 cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, esto es, la distancia va a ser esta distancia y esta distancia, que es lo mismo que si lo comparamos, que si llamamos a X2 menos X1, le llamamos B como en el triángulo, como aquí, que le llamamos B, y a Y2 menos Y1 le llamamos A. Entonces podemos comparar que esto es lo mismo que tenemos aquí y por lo tanto podemos medir distancias entre dos puntos que forman un triángulo rectángulo de esta forma, ya sea así, o en un triángulo de esta forma, que es lo que se le conoce como teorema de Pitágoras. También para pasar a medir conceptos astronómicos necesitamos una parte muy importante de trigonometría, la cual se basa principalmente en ángulos semejantes. Yo creo que algunos de ustedes ya lo tienen bien claro y vamos a empezar por borrar por aquí. ¿Y qué nos dice el teorema de un triángulo semejante o de triángulos semejantes? Pues primero que están cortados o que comparten un mismo ángulo y que a pesar de que sus longitudes no miden lo mismo, ambas guardan una relación, la cual nos va a ayudar para entender los dos primeros experimentos para medir distancias entre las estrellas. Entonces, si tenemos dos triángulos, voy a hacer uno más rápido, así, y un triángulo aquí. Este ángulo, alfa, y este ángulo, llamamos alfa. Es el mismo que tenemos de esta forma. Aquí tenemos el triángulo pequeño, que va a ser B, y aquí va a ser A. Y también este va a ser D, y este va a ser C. ¿Cuál es la relación? Si tomamos la tangente de un ángulo, la tangente de alfa va a ser D sobre C. Y si lo medimos con respecto a este, va a ser A sobre B. Y como hablamos del mismo triángulo y del mismo ángulo, bueno, diferente triángulo y con el mismo ángulo, llegamos a que D sobre C va a ser igual a A dividido sobre B. Este concepto es importante porque vamos a emplear un método que se llama trazo de rayos, el cual nos va a permitir medir la distancia al Sol de una manera muy sencilla, y eso lo pueden hacer en casa.
Solo necesitan material que por ahí debe de estar tirado y solo necesitan adecuarlo para poder medir la distancia al Sol o inclusive a la Luna, en luna llena, ya que pues tiene más, ilumina más que en otros. También vamos a emplear conceptos de física como es la radiación. ¿Y qué significa? Pues nosotros prácticamente vemos nada más de esta parte a esta otra. Es lo único que puede ver el ojo humano. ¿Y qué significa eso? Pues por ejemplo, ahí viene todo dado en longitudes de onda. ¿Pero qué es la longitud de onda? Entonces, si tenemos una onda dibujada, vamos a definir esta distancia de aquí a aquí como lambda. Y lambda se conoce como longitud de onda. ¿Y esto qué nos indica? Pues que entre más juntas o más separadas sea el tamaño de aquí, de pico a pico, esta longitud de onda va a estar en el infrarrojo. Sin embargo, al contrario, si tenemos esto, entonces la longitud de onda le vamos a llamar lambda 1, y aquí lambda 2. Esto va a estar en el azul o ultravioleta. Ultravioleta. Esto nos define el color que viene en la gráfica. Si para longitudes de onda grande, como de este lado, de aquí para acá, nuestra longitud de onda iría creciendo, es decir, tendríamos algo de esta forma. Y si nos vamos hacia este lado, tendríamos algo así. Es decir, que nuestra onda está vibrando muy rápido, por lo cual nos lleva a estos colores que están de aquí hacia acá, es el espectro de ultravioleta, y de aquí hacia acá, infrarrojo. Nosotros solo podemos ver desde por aquí, desde el rojo, el azul, y los colores que se encuentran intermedio. Pero también es curioso que cuando un material está prendiendo o irradia luz, podemos también asociarle un color con respecto a la temperatura a la que está o a la temperatura promedio que tiene. Entonces voy a dejar esto por aquí, que me va a servir. Entonces ahora creo que quedó. Podemos ver que para objetos, que cada objeto se le puede asociar una temperatura y que también va a tener o va a tender a centrarse en algún color dentro del espectro. Y eso es algo muy interesante, porque también respecto a ese color podemos medir la distancia de las estrellas. Podemos borrar esto también. Voy a hacer un comentario también importante ahí, porque pasa algo muy curioso con respecto al color que nosotros visualizamos, que no siempre es el mismo con el que la estrella nos está alumbrando. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros percibimos un color
pero que la estrella en verdad está irradiando en otro. La diferencia no es grande, pero podemos saber si se acerca o se aleja la estrella dependiendo de el color. Por ejemplo, en este caso se hace un tratamiento que se conoce como radiación del cuerpo negro, en donde podemos ver en las gráficas, en esta y esta, que tenemos una gráfica contra longitud de onda y contra intensidad, y todo en función de la temperatura. Entonces podemos ver que si un objeto está a 300 grados Kelvin, nos está irradiando en una longitud de onda pues, de 1, de una micra, y esta, que está la mayor, nos está irradiando en amarillo y aparte tiene una temperatura de 600 grados Kelvin. Entonces podemos asociar para cada temperatura un color, pero siempre si vemos la mayor temperatura, pues tenemos más intensidad, y podemos también ver, por ejemplo, que aquí, que lo que vamos a poder ver se encuentra más o menos por aquí y por aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad nos vamos a centrar en el color que es más intenso. En este caso, el color más intenso es el amarillo. En este punto sería el rojo. Y para aquí ya estaríamos en el infrarrojo, por aquí. Y aquí ya más, perdón, es longitud más grande, infrarrojo e infrarrojo. Entonces, con esto también podemos decir qué tan lejos se encuentra una estrella con respecto a su color. Y para esto vamos a tomar como referencia dos placas, que es una azul y una roja. Y ambas vamos a hacer una comparación y podremos determinar la distancia de las estrellas con respecto al color y a su brillo. Y bueno, con todo esto ya podemos pasar a cómo se mide la distancia de las estrellas, o de soles, estrellas, galaxias y demás cuerpos celestes que se encuentran en el espacio. Y pues ya tenemos los conceptos básicos aquí vistos, con lo cual ya podemos pasar a lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, este es un experimento muy sencillo que se puede hacer en casa. Si ustedes tienen el Sol, aquí lo tenemos. Esta caja es una caja negra, o lo que está aquí. Y lo que pueden usar es una caja de cartón. O un tubo. Y se le hace una apertura, que es esta. Perdón, quedó corrido mi dibujo. Bueno, es la caja, y aquí se le abriría una apertura pequeña para que pasen los rayos del sol. Y lo que vamos a ver, aquí le vamos a poner una pantalla semitransparente. Y obviamente aquí se nos va a formar una imagen. Lo que vamos a tener es igual por simple trigonometría, que si tenemos esta distancia, o que es el diámetro del Sol, que viene como B, y hacemos el trazo. Entonces aquí empezaría nuestra caja. Se nos va a formar una imagen a escala o ampliada del Sol. Entonces vamos a medir la distancia que existe de aquí a aquí, que es D, y la distancia que existe de aquí
aquí, que le vamos a llamar L. Entonces vamos a tener este triángulo. Entonces vamos a medir esta parte. Entonces tendríamos este triángulo y este. Aquí sería D, aquí sería L, y este es el tamaño que vamos a medir. Entonces serían estos dos. Aquí le vamos a llamar A. Y lo mismo aplicamos la trigonometría que ya vimos. Entonces tendríamos la razón B sobre D y la razón A sobre L. De lo cual, si nosotros podemos medir usando un metro, una regla, escuadra y demás, el tamaño de la imagen que se nos forma, es decir, vamos a conocer A, el tamaño de nuestra pantalla también lo vamos a conocer, porque nosotros la vamos a fabricar, entonces vamos a conocer L, y si investigamos el diámetro del Sol en alguna bibliografía, entonces vamos a conocer estas tres variables, lo que nos llevaría a que la distancia la podemos calcular como B por L dividido sobre A. Entonces BL dividido sobre A. Y esto sería una forma de calcular la distancia que existe de la Tierra al Sol. Entonces la distancia al Sol. Y podrían implementar lo mismo para la Luna. En luna llena podrían medir la imagen que se forma aquí y entonces podrían encontrar la distancia al Sol y la distancia a la Luna, con un experimento muy sencillo. Y ahora, si en lugar de emplear una caja negra, lo que se emplea es un telescopio, también podemos medirlo y empleando el mismo concepto que tengo aquí del lado izquierdo. Tantito. Solo hay una variante. Yo creo que todos han visto los telescopios que venden o los que han hecho dentro de algún proyecto, que en realidad un telescopio, bueno, en principio un telescopio funciona de esta forma. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos solo un tubo enorme que lleva un espejo aquí y aquí solo un tubo largo. Entonces todos los rayos que entran de este lado llegan, se refractan aquí y todos convergen a un punto. Entonces solo tienen aquí un espejo y aquí nosotros podemos ver las imágenes. Es el funcionamiento de un telescopio, así que es algo sencillo. Lo complicado para hacerlo en casa es conseguir este espejo. Entonces, en el dibujo que está, lo que ahora nos importa es la distancia que está de aquí a aquí, que en este caso le llama L. Pero de igual forma se puede comprobar que tendremos un arreglo de este tipo y llegamos a una relación muy similar. La distancia promedio de estos anda alrededor de aproximadamente 80 centímetros, o 80 a 90,
80-90 centímetros aproximadamente. Los telescopios es lo que manejan, o los telescopios comerciales. Ya dependiendo del diámetro es como nos influye aquí dentro de la potencia para poder ver las imágenes. Entonces la fórmula sigue funcionando, pero ahora para un telescopio ya un poco más, bueno, para nuestro sistema de captura más profesional. ¿Qué más? Bueno, vamos a pasar a otras técnicas que son un poco más complejas, pero que igual son sencillas y probablemente las puedan hasta realizar en su casa. Solo hay que tener una cámara fotográfica para poder tomar fotografías y compararlas en diferente tiempo. Por ejemplo, podemos tomar una imagen hoy y tomar una imagen, no sé, en enero, febrero. Entonces eso ya nos estaría dando un sistema de comparación, con lo cual podríamos seguir midiendo estrellas que están a nuestra vista. Esto no se deja, no se desesperen. Bueno, aquí lo vamos borrando poco a poco. Mientras les voy comentando que pues obviamente en el año 120 antes de Cristo hubo un señor que se le ocurrió hacer una caracterización de brillo de estrellas, en la que él estableció que la estrella más brillante tendría escala 1, pero que conforme el brillo iba aumentando, su clasificación era negativa. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar esto por aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, estas estrellas que son las más brillantes que se ven desde la Tierra. Obviamente, como lo mencioné, este señor hizo una clasificación que le llamó su magnitud aparente, que es la magnitud que podemos observar desde la Tierra. La magnitud absoluta es una distancia que se estableció con respecto al Sol, a una cierta distancia del Sol. Y con ello lo que nos lleva es que también podemos tener magnitud aparente y magnitud absoluta para poder medir distancia entre diferentes estrellas o para conocer la distancia de una estrella con respecto a la Tierra. ¿Sí? Y como mencioné, podemos emplear muchas otras técnicas. Aquí echaron una mano para borrar porque me falta práctica, pero ustedes tranquilos. Entonces, lo que estableció es que la magnitud aparente es la Tierra, y aquí está alguna estrella, y aquí está alguna otra estrella. Todo lo que veamos con respecto a la Tierra le va a llamar magnitud absoluta, magnitud aparente, y lo vamos a nombrar con esto, que es aparente, magnitud aparente. Si tenemos el Sol por aquí, el Sol, podemos también manejarlo con respecto a una unidad de medida. Entonces, por ejemplo, las unidades astronómicas con lo que se mide para estrellas lejanas es el año luz,
es un año luz. Es un año luz, una unidad astronómica y un parsec. Esto significa la distancia que recorre la luz en un año, y es aproximadamente de 9.46 por 10 a la 15 metros. Una unidad astronómica es de aproximadamente 1.5 por 10 a la 11 metros. Y un parsec es de aproximadamente 3.8 por 10 a la 16 metros. Entonces podemos pasar en cualquiera de estas y poder medir. Esta es la distancia que recorre la luz en un año viajando en el espacio libre. La unidad astronómica se considera como la distancia que existe entre el Sol y la Tierra, es la unidad astronómica, y el parsec es un punto. Tenemos un punto y aquí está la Tierra, aquí está el Sol. Este ángulo va a ser de 1 segundo, vamos a llamar teta, es 1 segundo, de ahí el nombre de segundo, y la distancia esta, cuando tengamos una unidad astronómica y tengamos justamente 1 grado en una estrella, esta distancia es lo que se le va a llamar un parsec, y que va a equivaler a 3.8 a la 16 metros. Todo esto es importante porque los métodos generalmente se encuentra el resultado en años luz y en unidades astronómicas cuando están muy cerca, y en parsecs cuando las estrellas están muy, muy lejanas. También se puede medir la distancia, como lo comenté, con respecto a la temperatura, pero era necesario tener estos conceptos. Vamos a explicarlo de forma rápida, cómo funciona la medición. Y para ello vamos a borrar nomás esta parte para que podamos medir, continuar y ver cómo funcionan los métodos. Con respecto a la temperatura, se estableció que la distancia se puede medir como 10 a la m menos m más 5 dividido sobre 5. Como ya habíamos dicho, podemos conocer esta característica mediante esta relación, donde esta RREF, MREF, podemos considerarla siempre como el Sol para términos prácticos, y podemos medir la magnitud de la estrella con respecto a una de referencia, y también conociendo las intensidades. Ahora, ¿cómo se miden las intensidades? Para nosotros sería muy complicado
hacerlo por ahora, bueno, para uno como persona. Sin embargo, pues existen telescopios muy grandes que lo que hacen es saturar sus espejos o sus dispositivos de captura, y ellos nos pueden arrojar un valor. Y como vamos a partir que este lo conocemos, que es del Sol, que se lo pueden medir más fácilmente, que fue el primero que midieron, entonces pueden utilizar, de aquí los científicos emplean telescopios a gran escala, como el Hubble, y el que tenemos aquí en México, que es el que se encuentra en Sierra Negra de Puebla, no recuerdo el nombre, bueno, el Gran Telescopio Milimétrico, GTM, o también pueden emplear satélites para medir estas intensidades, y conociendo esta intensidad, si ya conocen la del Sol, pueden conocer la magnitud M, que es la aparente, que es la que vemos desde la Tierra o cercana a la Tierra, y la magnitud absoluta se sigue de la misma forma, solamente que lo que se hace es cambiarla de posición, y a partir de esa posición podemos conocer la distancia, la magnitud absoluta de la estrella, y con ello pues podemos medir las distancias. Pues ya no nos sirve esto. En general, como mencioné, esta distancia se queda expresada en términos de parsecs, que es una medida astronómica. Entonces, esta D, sus unidades estaría expresada en parsecs. Y pues solo sería cuestión de conversión para saber a cuántos kilómetros, años luz o unidades astronómicas la tenemos, y así poder compararla con estrellas que ya conocemos. Esta magnitud, lo que se hace solamente es desplazarla de su posición original. Es decir, si aquí tenemos el Sol, vamos a borrar esto. Si nuestra estrella está por aquí y el Sol por aquí, entonces esta distancia va a ser 10 parsecs. Y esta va a ser ahora el brillo que veamos. Entonces vamos a poner, aquí está el Sol y aquí está la Tierra. El brillo que nosotros percibamos, si colocamos nuestra estrella, la desplazamos, lo que midamos aquí es lo que vamos a llamar magnitud absoluta, y se va a calcular de la misma forma, solo que en una posición distinta a la original. Y solo es cuestión de que nuestro telescopio o nuestro satélite nos diga nuestra intensidad y una intensidad de referencia de una estrella que la podemos colocar aquí, igual, las dos aquí. Y con eso podríamos calcular nuestra magnitud absoluta, y de esta forma poder medir la distancia. Este método también se aplica para medir distancias cuando empleamos colores ahora de las estrellas. Solo tiene su forma más larga, que sería permítame, sería una fórmula muy similar, solo sería al revés, logaritmo de base 10
con 14 en función de la temperatura, 14.5 menos MB sobre 3.7. Ahora, si quisiéramos conocer la temperatura de una estrella, tendríamos que emplear esta fórmula, donde este MB es la magnitud que tenemos aquí, solamente que se le aplica un filtro, es decir, toda la luz que recibe nuestro satélite o nuestro telescopio, se le aplica un filtro azul o blue y se mide este parámetro. Y ahora si le aplicamos un filtro verde, en realidad es, bueno, este es de, este es un rojo, un filtro rojo. Entonces tenemos azul, rojo y también este. Y también se puede agregar un filtro U, es un filtro U de ultravioleta. Pero en donde se puede ver más el corrimiento de estos, es decir, tenemos dos gráficas. En este caso vamos a tener con el azul más cortas, entonces va a ser por aquí. Y esta va a ser MV y va a estar centrada por esta. Y por aquí tendríamos esta corrida para longitudes de onda más grandes, lambda, y esta igual sería MV. Se hace la diferencia de estas M's y podremos calcular la temperatura que tiene nuestra estrella. Recuerdan que les comentaba algo curioso para saber si la estrella se aleja o se acerca. Es que, por ejemplo, si nuestra estrella está muy lejos, pero estamos viendo el rojo, entonces lo que va a pasar es que si nuestra estrella se acerca o se aleja, vamos a ver un color diferente. Puedo borrar por aquí. ¿Y esto por qué? Ahorita se los explico. Muy simple. ¿Se acuerdan del efecto Doppler? Bueno, pues ¿qué pasa con el sonido? Lo que pasa es que cuando la fuente que emite el sonido se nos está acercando, aparentemente la intensidad del sonido lo que hace es aumentar. Pero si en caso contrario nuestra fuente se está alejando, la intensidad del sonido se hace más pequeña. Y entonces, ¿qué pasa con las estrellas cuando se acercan o se alejan? Pasa un efecto muy parecido al efecto Doppler, solo que ahora con la longitud de onda. A ver, pregúntense qué pasaría primero si una estrella se está acercando. Y ahora pregúntense qué pasaría si una estrella se está alejando. ¿Cómo influiría esto en su color que percibimos? ¿Ya tienen la respuesta? ¿No? Bueno, pues recuerden que el efecto Doppler lo que hace es aumentar la señal o disminuirla con respecto al objeto si se acerca o se aleja. Con la longitud de onda va a ser algo parecido. Sí. Entonces, por ejemplo, si nuestra estrella está en el rojo, supongamos que por aquí está emitiendo aquí,
es el rojo. Entonces de aquí más o menos sería lambda 628 nanómetros, y hasta aquí aproximadamente unos 633 nanómetros. Todo está en el rojo. Entonces vamos a hacer un poco más amplia esta. Entonces nosotros no podríamos ver, o aparentemente nuestra estrella estaría emitiendo en rojo, pero por ejemplo, si se acerca, y aquí está la Tierra, y si aquí está, y ahora en caso contrario, que se aleje. Se acerca o se aleja. ¿Recuerdan el espectro? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando se acerca, nuestras longitudes de onda se hacen más pequeñas. Y cuando se están alejando, se hacen más largas. Por lo cual, estaríamos viendo un color más azul y un color más rojo. Si nuestra estrella es blanca y vemos que se acerca, al cabo de un tiempo la estaríamos viendo de color azul, y si se alejara, la tendríamos de color rojo. Esto es un efecto muy curioso, pero que es relevante por el hecho de que de esta forma conocen si nuestra estrella se aleja o se acerca. Por ejemplo, si estuviera en rojo, tendríamos una ondita así, y de aquí a aquí tendríamos en promedio 630 nanómetros. Si se acerca, lo que pasa es que se van a juntar más las onditas. Entonces de aquí a aquí, en vez de medir 630, pues se van a hacer más pequeñas. Y caso contrario, aquí se hacen más extensas. Entonces de esta forma, los astrónomos o los científicos saben si una estrella se aleja o se acerca. Y esto se le llama corrimiento al azul, al color azul, y de esta parte al rojo. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No sé si tengan preguntas del público. Yo me espero. Entonces, algo muy importante por este hecho. Entonces, aunque nuestra estrella estuviera emitiendo en amarillo, se va a correr en el espectro hacia el color azul. Bueno, nuestra amiga nos pregunta, ¿pero cómo se identifica el color si no es visible al ojo humano? ¿Qué herramientas se utilizan? Como no es susceptible el ojo humano a poderlo observar, lo que se hace es llevarlo a la gráfica que habíamos puesto, que era de su temperatura. Entonces tendríamos una gráfica que venía con temperatura y longitud de onda. A medida de las intensidades que recibe nuestra estrella, se puede hacer una comparación matemática y ver en qué parte de esta gráfica que presenté más atrás, en qué color estaría irradiando nuestra estrella. O con ayuda de telescopios muy complejos, como es el Hubble o el Gran Telescopio Milimétrico aquí en la Sierra Negra, ellos pueden obtener una mejor intensidad y todo eso, y poder determinar la temperatura a la que está nuestra estrella
y a partir de la temperatura se le asigna un color. Entonces, si conocen la temperatura, inmediatamente se le asigna un color. Y de esta forma es que la pueden conocer y saber en qué color está irradiando nuestra estrella. Con respecto al experimento, no hay un tamaño estándar. Yo recomendaría el tamaño que puse, que es de 80 a 90 centímetros. Esto para que si tienes un telescopio puedas compararlo y ver los resultados que tienes. En general puedes hacerla con una caja de zapatos, que es lo que se tiene en casa, y pues puedes empezar por determinar la distancia que existe del piso al foco de tu cuarto para que vieras cómo realmente funciona. Tú mides el tamaño del foco de tu cuarto, haces incidir los rayos en la pantallita que tienes atrás de la caja. Entonces sería el foco, tú lo mides de aquí a aquí, va a pasar por la caja, esta distancia es la caja de zapatos, y aquí atrás pones algo semitransparente donde puedas medir y lo mides. Mides el tamaño del foco aquí. Y con esas distancias tú ya podrías saber a qué distancia está tu foco, sin necesidad de tocarlo, pero tú puedes comprar otro foco y decir qué medida tiene. Con eso puedes hacerlo. Bueno, yo me despido, espero que les haya gustado. Sé que es muy amplia la plática, pero lo traté de hacer lo más sencilla posible. Espero que me permitan darles otra. Muchas gracias, espero sus comentarios de algún tema interesante en física. Yo estaría dispuesto a contárselos. Bueno, yo me despido. Adiós a todos y gracias por escuchar esta clase magna.